Hola Iglesia, queridos, queridas, es un gusto para mí poder estar con cada uno de vosotros compartiendo la palabra del Señor. En este día yo quería compartir con vosotros una meditación que le di por título Nuevo Hombre y que está fundamentada en el versículo que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 2. Y lo leo de la siguiente manera. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. ¿Cuánto tiempo hace que somos cristianos? ¿Cuánto tiempo hace que tú, querido, que tú, querida, eres cristiano? Generalmente asumimos que somos cristianos desde el momento que comenzamos a asistir a la iglesia o desde el momento en el cual nos bautizamos o simplemente porque hemos nacido en una casa cristiana y por lo tanto consideramos que somos cristianos desde el momento en el cual nacemos. Por lo tanto, yo debería hacer otra pregunta o la misma pregunta de otra manera. ¿Cuánto tiempo hace que eres hijo, que eres hija de Dios? Alguien puede decir que ser hijo de Dios es lo mismo que ser cristiano, pero no, no es lo mismo, como tampoco es lo mismo ser judío que ser creyente. Hace muchos años, cuando estudiaba en el instituto, estaba estudiando en el Instituto Adventista de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Florida, y en este colegio adventista se daba una característica que no era muy habitual en otros colegios adventistas. Había una población evangélica sumamente importante. Teníamos muchos compañeros que eran evangélicos. Y claro, la vida en el colegio adventista es una vida que se comparte entre la instrucción de las materias propias que exige el gobierno con materias bíblicas y también con una cantidad de actividades que son propiamente espirituales. Y allí teníamos un intercambio realmente simpático, bueno, positivo, entre las actividades que nosotros hacíamos en el colegio, que eran específicamente adventistas, y actividades que realizaban nuestros compañeros evangélicos en sus iglesias y que nos invitaban. Y entonces, a lo largo del año teníamos una cantidad de invitaciones a asistir a iglesias evangélicas, a actividades de jóvenes, y la verdad es que era enriquecedor. En una de esas invitaciones ah, era una invitación a una iglesia evangélica muy seria de Argentina en aquel entonces, muy grande, muy conocida, la iglesia de los Hermanos Libres. Ese día fuimos, y fuimos no solamente yo y mis compañeros, sino que también yo llevé a un amigo mío entrañable de la iglesia, y estábamos en esa reunión y en un momento se nos acerca un chico mayor que nosotros, que era seminarista de esa iglesia, haciéndonos una pregunta. Se acerca y nos dice, ¿eres salvo? Y claro, la respuesta nuestra fue, oye, nosotros somos adventistas del séptimo día. Y el chico nos responde, sí, pero yo no os estoy preguntando si sois adventistas. Yo lo que os estoy preguntando es si sois salvos. Y entonces, Luisito, mi buen amigo, y yo nos miramos y le dijimos, oye, nosotros estamos bautizados. Y él nos volvió a decir, pero yo no les estoy preguntando si estáis bautizados, yo os estoy preguntando si sois salvos. Y la respuesta fue, oye, hace muchos años que asistimos a la iglesia, hace muchos años que nos hemos bautizado, tenemos cargos en, en la iglesia, en el departamento de jóvenes.
somos personas comprometidas con la iglesia. Y él volvió a decirnos, pero yo no os estoy preguntando eso, yo os estoy preguntando si sois salvos. Y claro, a mi amigo y a mí nos resultó muy pesada esa actitud de parte de este chico y tratamos de dejar de conversar con él y de ir a reunirnos con otra gente, pero a mí siempre me quedó aquella conversación, que uno podría decir es absurda, porque nosotros entendemos que estar bautizados es ser salvos. Nosotros entendemos que ser parte de una iglesia es ser salvos. Nosotros entendemos que tener cargos en la iglesia significa que somos salvos. Pero la realidad, querida hermana, la realidad, querido hermano, es que no es así. La salvación está relacionada con el bautismo, está relacionada con la pertenencia a una iglesia, está relacionada con la participación comprometida en una iglesia, pero no es lo mismo. Y en este día yo quiero que nosotros hablemos de dos temas fundamentales, estrechamente relacionados, que son la consagración y la santificación. Vamos a ver si nuestra experiencia es realmente positiva y vamos a ver eh, que al revisar lo que nos presenta Dios en su palabra, es lo que yo vivo como miembro de iglesia, lo que yo vivo como cristiano, lo que yo vivo ah, espiritualmente, y en esa experiencia yo puedo decir realmente que soy hijo de Dios. Nosotros somos cristianos. Y somos cristianos porque en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con el Señor. Fijaros, vamos a pasear un poco por esta primera carta de Juan. Vamos a salir también un poco de ella en algún momento y vamos a leer algún otro texto. Pero vamos a ir al principio de la carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Aquí Juan nos está hablando de su experiencia personal con Cristo nuestro Señor, el principio del Evangelio, aquella palabra que no solamente estaba en la presencia de Dios, sino que era Dios mismo, se manifestó, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso nos dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, y es lo que nos está diciendo en el primer capítulo de su primera epístola. El Señor se hace carne, habita entre los seres humanos, conocemos su gloria, compartimos la vida con Él, dice Juan, y nosotros ahora os informamos, os comunicamos, os anunciamos. Nosotros hemos estado con Él, nuestros ojos lo han visto, nuestras manos lo han tocado. Hemos oído su voz, hemos escuchado su enseñanza y ahora nosotros también damos testimonio. Y nosotros anunciamos al Señor para que vosotros crezcáis en fe y también os agreguéis en esta enorme hilera
de creyentes que testifican haberse encontrado con el Señor y haber visto una transformación en sus vidas. Una experiencia que transforma. Esa es la experiencia que vivió Juan. Esa fue la experiencia que vivieron los apóstoles. Y eso es lo que nos cuentan a nosotros. Pero también es lo que nosotros no solamente tenemos que experimentar, sino también tenemos que compartir. Ser cristianos es apartarnos del pecado y apartarnos del pecado en todas sus formas. Vamos a ir ahora al capítulo 2 y vamos a leer el primer versículo. Fijaros: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios quiere que nos apartemos del mal y nos enseña para que nosotros podamos tomar decisiones de apartarnos del pecado, decisiones de no caer en pecado. Que cuando venga la tentación nosotros podamos estar aferrados a nuestro Señor y no caer en el pecado. Pero si hubiéramos caído en el pecado, Dios todavía nos dice, tenemos una solución. La solución es la persona de nuestro Señor Jesús. Cristo nos ayuda a apartarnos del pecado, pero no solamente nos ayuda a apartarnos del pecado, también nos justifica delante de Dios. Si seguimos leyendo este versículo, capítulo 2, versículo 1, el versículo 2 dice, Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para, para poder entender lo que nos está diciendo este versículo, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer cuál es la enseñanza de la palabra de Dios. Y especialmente esta información nosotros la obtenemos del Antiguo Testamento. ¿Qué es propiciación? Está relacionado con el, eh, con el santuario. Y el santuario está presentado en el Antiguo Testamento porque comienza a ejercer en el Antiguo Testamento, se continúa en el Nuevo Testamento. Decía hace un momento que vamos a movernos un poco en el texto bíblico para poder comprender mejor esta presentación que nos hace Juan en su primera carta. Pero Pablo también nos habla de este concepto de propiciación. Vamos a buscar en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3 y en el versículo 25. Dice la palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está hablando de nuestro Señor Jesús y está diciendo que nuestro Señor Jesús es propiciación de nuestros pecados. Pero también Juan en esta primera carta eh, nos habla nuevamente de este concepto. En el capítulo 4 y en el versículo 10 nosotros encontramos estas palabras. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí lo que nos está diciendo Juan es, Dios toma la iniciativa. El amor de Dios es un don que parte de la persona divina y se acerca a nosotros. Y Juan nos está diciendo, no significa que yo haya amado a Dios, sino que Él primeramente me amó a mí, manifestó su amor y nos está dando el don del amor para que nosotros podamos vivir
en comunión con Él y en comunión con los hermanos. ¿De qué se habla en la palabra cuando se habla de propiciación? Hablábamos del santuario. Nosotros nos encontramos, conocemos bien los adventistas, todo lo que tiene que ver con el santuario del desierto, todo lo que tiene que ver con el templo. Las dependencias que había en el santuario eran dos: el lugar santo y el lugar santísimo. Había mobiliarios que estaban en el lugar santo y había también mobiliarios que estaban en el lugar santísimo, separados por una cortina, por un velo. Y si nosotros abrimos ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, nos encontramos un mueble que está en el medio de aquella sala. Un mueble para nuestra mentalidad, pero para la mentalidad judía no era uno, eran tres. El primer mueble era el arca, un cajón. Y dentro del arca había elementos, estaba la vara de Aarón que había reverdecido, había un cuenco con maná y estaban los mandamientos. Encima del arca había una tapa de oro, y esta tapa es el propiciatorio. Era el segundo mueble. Encima del propiciatorio había dos querubines que estaban enfrentados y que una de sus alas la tenían extendida, un querubín en dirección del otro, y se tocaban esas alas en el medio. Y estos querubines era un tercer mueble. Por lo tanto, el arca completa eran tres muebles. El propiciatorio. ¿Qué sucedía con ese propiciatorio? Un día al año, en la gran festividad del Yom HaKippurim, el sumo sacerdote abría esa cortina y entraba en el lugar santísimo. Pero ese momento en el cual él entraba en el lugar santísimo era la continuación de todo un oficio sumo sacerdotal en aquel día tan importante, el día del perdón, el día de las expiaciones. Él ya había comenzado a oficiar en el atrio, se había realizado un sacrificio, se había tomado parte de la sangre de aquel animal sacrificado, y ahora, con un cuenco en el que había sangre de aquel animal, entra en el lugar santo. Y en el lugar santo, él ahora toma del altar del incienso, toma brasas, las pone en un incensario portátil y pone incienso. Y con ese incensario portátil en una mano y el cuenco con la sangre en otra mano, él entra al lugar santísimo y comienza a mover aquel incensario y comienza a perfumar el ambiente en aquel lugar santísimo. Y entonces, cuando ya él había realizado una labor de memoria, de recordación de los pecados que él había cometido a lo largo de todo aquel año, de los pecados que todos sus hermanos judíos habían traído al santuario, pecados que habían contaminado el santuario. Entonces, él deja ese incensario, coge con ambas manos el cuenco que tenían la sangre del sacrificio, y ahora él pide perdón por sus pecados, pero también pide perdón por los pecados de todo el pueblo, de todo el año, y mancha con esa sangre el propiciatorio. Y de esa manera, él ahora recibe la gracia de Dios, el perdón de los pecados suyos y del pueblo. Fijaros,
El sumo sacerdote es símbolo de nuestro Señor Jesús. Jesús como sumo sacerdote universal que está oficiando para perdonar los pecados de todo el mundo, de todo el universo. Entra en el lugar santísimo, que simboliza la propia presencia de Dios, el lugar donde está Dios, donde habita Dios. Y allí, en la persona de Dios, está también la persona de nuestro Señor Jesús, que es Dios. El propiciatorio, como nos está diciendo tanto Juan como Pablo, está simbolizando a la persona de Jesús. Es allí donde se oficia el perdón de los pecados. Nuestro Señor Jesús subió a la cruz para que tus pecados y los míos pudieran ser perdonados. Está todo relacionado y está todo en el santuario y en aquel gran día, el día del perdón. Los cristianos tenemos que reconocer, una vez que leemos la palabra de Dios, que debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos vivir de acuerdo a las leyes de Dios, porque es lo que nos dice su palabra. Si nosotros volvemos al capítulo 3 de la primera carta de Juan, versículo 2 ahora, habíamos leído el 1, ahora leemos el 2, fijaros. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, de santificación. Por eso somos hijos de Dios. Pero todavía ese proceso no está terminado. Se terminará cuando el Señor venga, cuando Él se manifieste. Santificación significa apartarse del mundo. Fijaros en el versículo 15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Debemos apartarnos del mundo, debemos apartarnos de la manera de vivir del mundo, debemos apartarnos de la manera de pensar del mundo, de la filosofía de vida del mundo. Aquellos que violan las leyes de Dios no son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora, porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesús. Somos hijos de Dios ahora, porque somos salvos. Ser cristianos es no ser del mundo. Vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 4. Fijaros. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A los hijos del mundo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos vencedores. Porque el mundo no tiene nada que ver con nosotros. Porque nosotros hemos decidido apartarnos del mundo. Pero hemos decidido no como un acto declaratorio, sino como un acto transformador. Hemos decidido y comenzamos ese proceso. Esto está eh, muy bien expresado, explicado en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos cuenta relatos de encuentros de personas con el Señor Jesús, de encuentros que Jesús tuvo con algunas personas. Y uno de esos encuentros, que a mí me fascina, está en el capítulo 3 del Evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 3. A partir del versículo 1 se relata ese encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Y vamos a leer algunos versículos para que podamos entender esta idea y que lo podamos entender de forma clara. Capítulo 3, versículo 1. Fijaros, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Aquí nos da una pauta. Es un hombre, lo que significa que no es un niño.
Bien, y esto es importante en la mentalidad judía, porque am, los hombres eran los únicos en Israel que podían ser maestros. Los jóvenes, los que todavía no habían llegado a ese momento en su vida que eran reconocidos por la sociedad como hombres, todavía no podían ser maestros, no podían enseñar. Sigue diciendo, de los fariseos, lo que significa es que Nicodemo estaba comprometido con una secta judía conservadora. Y esto es importante porque le daban un valor importantísimo a la ley, porque buscaban una constante perfección, un crecimiento en esa perfección ofrecida por Dios. Pero también nos dice que era un dignatario, lo que significa es que era una persona que regía en Israel, era miembro del Sanedrín de Jerusalén. Pero sigue diciéndonos, um, el versículo 4, fijaros, dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Lo que nos está diciendo es que Nicodemo le dice a Jesús, Jesús, rabí, maestro, yo soy un hombre viejo, no soy un niño. Este dato es importante, no solamente es un hombre, sino es un hombre mayor. Y luego hay otro dato muy importante, el mismo capítulo, el versículo 10. Dice que Jesús ahora le responde, ¿tú que eres maestro de Israel, no sabes esto? Maestro, este es otro dato. Nicodemo era maestro. Entonces, fijaros, no es cualquier persona, no es un infiel, es un creyente, pero es un creyente judío, fariseo, dignatario, una persona mayor, adulta, vieja si queremos, maestro. Fijaros, si nosotros todas estas características las ponemos hoy en la iglesia, nosotros podemos apuntar con el dedo al pastor, al anciano, a la anciana, al primer diácono, a la primera diaconisa, a aquel hermano mayor que ya no tiene cargos porque es mayor, pero que sin embargo es un sabio. Pero lo que Jesús le está diciendo a este hombre es, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, eres salvo. Y yo te recomiendo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos años hace que eres cristiano? ¿Cuántos años hace que eres adventista? ¿Cuántos años hace que tienes cargos en la iglesia? Y la pregunta es, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Vamos a leer otro texto de la primera carta de Juan. Vamos a ir hacia el final de la carta, capítulo 5, y vamos a leer allí el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Al convertirnos en cristianos, nuestro entendimiento es transformado. Nuestro entendimiento cambia y no es el mismo entendimiento, no es la misma mente, no es la misma filosofía que tiene la sociedad del mundo. Si seguimos viviendo como vive el mundo, si seguimos pensando como piensa el mundo, es que el Espíritu de Dios no está en nosotros. Así que preguntémonos por nuestros gustos, preguntémonos por nuestras aficiones, preguntémonos por nuestras intenciones. ¿Siguen siendo las de antes o realmente han cambiado? Busquemos cada día que nuestro ser mundano mengüe. Como decía Pablo, cada día muero. Y él decía que tenía que mortificar a su yo para que Cristo pudiera hacerse grande
en su espíritu. Así que hagamos como Pablo y hagamos como Juan nos dice. Torturemos, vayamos matando cada día a nuestro ser mundano para que pueda crecer en nosotros el ser espiritual que llegará hasta la presencia de Dios y será perfeccionado en la venida del Señor. Pensemos en todas estas cosas. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor bendiga a la iglesia y que el Señor venga pronto a buscarnos. Es mi gran deseo. Amén. Amén.